Muy buenas tardes, respetado profesora Jocelyn Gaitán. Mi nombre es Oldemar Bejerano y hoy pues le daré una breve explicación explicando sobre el tema sistema de aprendizaje y memoria. Como el primer punto tenemos la introducción. Eh, el estudio de aprendizaje y la memoria permite comprender cómo el cerebro procesa información y cómo estos influye en la conducta y desempeño de los estudiantes. Objetivo. Objetivo general y específico. Objetivo general, analizar la dificultad y conducta motora del estudiante desde una perspectiva neuropsicológica. Comprender la relación entre el funcionamiento cerebral y dopamina, corteza frontal, ganglios basales y cerebros en el comportamiento de los estudiantes. Proponer estrategias pedagógicas que favorezcan el aprendizaje y la regulación conductual que permite la plasticidad. Como objetivo específico tenemos identificar y manifestaciones de impulsividad, problemas de atención, dificultades, coordinación motora del estudiante, explicar cómo la memoria y el trabajo de integración multisensorial del control neurótico afecta su desempeño escolar. Como punto principal tenemos selección de casos, eh, Mateo y Mateo y el desafío en la clase de educación física, que estaremos abordando este caso en los diferentes puntos de este breve video. Selección de casos. Contexto escolar. Mateo es un estudiante de 8 años que cursa el tercer grado de primaria de una escuela regular. Nivel A académico, presenta un rendimiento de promedio lectoescritura y matemática, pero sus docentes reportan dificultades significativas en dos áreas. La área número uno es regulación conductual de Mateo. Mateo interrumpe constantemente la clase de levantamientos y autorregulación. Tiene dificultades para esperar su turno. En juego de mesas, actividades grupales o relaciones de manera impulsiva. Como número 2 tenemos coordinación motora, percepción y acción. En la clase de educación física, Mateo muestra torpeza motora significativa. Se le dificulta atrapar una pelota rítmica y su letra es poco legible, de disgrafía y funcional. Como observación podemos tener que yo pues, como maestro de educación física noto que Mateo no logra realizar bien las actividades y una consecuencia simple de paso, como saltar, girar o mirar al suelo, cuando se da una instrucción verbal o compleja. Como marco teórico tengo para aplicar la conducta de Mateo de estas es necesario comprender la interacción entre las neurotransmisores y la tarea artificial o cardicales subyacentes y las funciones ejecutivas. Como punto número uno está dificultad de dopaminergética y el control de inhibitorio, corteza frontal, según Diamat en el 2013. También está la motora suplementaria de ganglios basales, que es la memoria predictimental, y la Leismal Masufat y Sawir en 2016 señala que la coordinación motora de una percepción depende del circuito tolamecatorial y los galinos basales del mediado por el neurotransmisor GABA.
del inhibidor. Y la dopamina, la dificultad de este estudiante para automatizar la consecuencia motora, como saltar las cuerdas y seguir el ritmo del destinado profesor. Corteza parietal o posterior del cerebro, integración visoespacial, según Black Carmore Films en 2005, la coordinación de ojos, manos, precisión de los estudiantes de objetos como atrapar la pelota depende de la interacción entre cerebro que actúa con sus cuerpos humanos. Análisis de caso o análisis de proceso, percepción sensorial, ejecución motriz. Relacionado en este caso con el contenido de los unidad 4 que habitualmente aborda los sistemas sensoriales de la integración multisensorial y la planificación motora. El estudiante puede observar que el estudiante tiene un déficit de la integración multisensorial. Mateo recibe la información sensorial, pero visual. Ve la pelota auditiva y escucha la introducción y ocurre y pasa. También tenemos fallo del modelo interno. Según la teoría de los modelos internos de la unidad 4, cerebro genera una percepción de las consecuencias sensoriales en movimientos cuando Mateo intenta atrapar la pelota. Un sistema nervioso no puede calcular correctamente la velocidad del giro de su brazo. Propuesta, yo como profesor de orientación, puedo dar mi propuesta estratégica y pedagógica para la plasticidad neural. Basándose en el principio de la plasticidad neural, la capacidad del cerebro para reorganizarse mediante la experiencia y recepción, se opone a lo siguiente: estrategias de pedagógica para actuar y hogar. Estrategia para la regulación conductual. Estimulación de la corteza frontal. 1. Entrenamiento de pausa y respiración. Implementar 3 minutos diarios de respirar consciente de actividades que requieren altas demandas inhibitorias, y la evidencia neurocientífica muestra que en el inferior o anterior, mejorando el control atencional. Uso de la pausa con movimiento. En lugar de castigar la inquietud institucional. Pausa de empuje. Impulsar la pared. Pausa de altos de 20 minutos. Estrategia para la coordinación motora y plasticidad cerebral parietal. De composición de tareas de Schulters en educación física. No dar introducciones complejas de esta una sola vez, sino usar tarjetas, instrumentos para que el estudiante pues, pueda visualizar. Como ejemplo, mostrar una imagen de paso, tomar pelotas, luego correr con las manos. Esto reduce carga en la memoria de trabajo y el aprendizaje. Esta actividad de integración bilateral para mejorar la coordinación, percepción y acción, realizar actividades que crucen la línea medio corporal. Como marcha con rodillas altas, tocando la rodilla, como contrario, usar punteros, lazar para seguir o figuras de pared con movimientos oculares. También como estrategias de andamiaje sensorial, la plasticidad multisensorial también habla sobre escritura multisensorial para la dificultad de copiado, pertenecer en el renglón o utilizar las plantillas de ventanas, lápices con pesos para aumentar la proyección de participar en las letras táctil y proxictivos.
establecer rutinas motoras diaria y prosegmentaria, realizar la misma rutina de mismo día, calentamientos motor de inicios, cada clase es del mismo circuito de obstáculo o bajo rendimiento. Este permite que el estudiante del sistema nervioso de Mateo pase el control de consciente, enfermado o control automático procedimental. Como conclusión, tengo que el estudiante Mateo sufre de una dificultad eh, de electroescritura y también con movimiento corporal. Puedo analizar los siguientes puntos del estudiante Mateo, que permite evidenciar que la dificultad de la conducta y la coordinación motora no son simples problemas de disciplina o falta de habilidades, sino que está relacionada con procesos neuropsicológicos complejos que involucran la función de corteza frontal y los galinos basales en el cerebro, así como la modulación de neurotransmisores de la dopamina. Asimismo, se destaca la importancia de los procesos de memoria y trabajo. Eh, la integración multisensorial y la percepción motora, eh, las cuales permite las introducciones del estudiante para seguir el impulso y ejecutar movimientos coordinales, la conectividad y la falta de automatización de las acciones explicativas. Muchas de estas dificultades afectan al estudiante para tener una buena complejidad, ya sea que que está en un trastorno eh, de malas, un trastorno de mala dificultad. El maestro como educación física debe actuar observando el estudiante en el aula, ya sea eh, en un campo de juego o en el aula con la falta de la electroescritura y también la disografía. Muchos estudiantes hoy en día sufre con dificultades, de distintas dificultades, como hay distintas dificultades, la lectoescritura, disortografía, entre otras dificultades que también afecta bastante al estudiante para comprender de una manera o entender la complejidad de las tareas o trabajos que se entienden mejor. De esta manera pues puedo finalizar mi breve video explicando sobre los diferentes trastornos que presentaba este estudiante Mateo de tercer grado. Eh, Mi opinión personal, pues puedo decir que el estudiante Mateo debe tener un trastorno del maestros de educación física que sea más formal y más sensible, para que el estudiante comprenda y observe bien la clase del maestro de educación física. Muchas gracias.